Existe una versión de la guerra que vive en la conciencia pública, una versión definida por mapas, por estrategias, por el movimiento claro de las líneas del frente y el intercambio cuantificable de fuego. Es la guerra de los libros de historia y los segmentos de las noticias de la noche, donde se toman objetivos, se mantiene el terreno y el enemigo. Es una fuerza tangible y física que puede ser enfrentada y neutralizada. Pero hay otra versión de la guerra, una que rara vez se discute fuera de las conversaciones tranquilas entre quienes la han vivido. Esta es la guerra de los espacios vacíos. Es la guerra de esas horas largas y silenciosas entre la medianoche y el amanecer, cuando los mapas tácticos pierden su significado y la tecnología en la que confían los ejércitos modernos, las ópticas térmicas, las comunicaciones satelitales, la vigilancia con drones, parece fallar ante el peso del propio entorno. Del Pado, cuando enviamos a los militares estadounidenses a tierras extranjeras, los entrenamos para lidiar con amenazas humanas. Les enseñamos a reconocer la silueta de un arma, a identificar las señales reveladoras de una emboscada, a leer el lenguaje corporal de una multitud. Los condicionamos para que confíen en sus sentidos, para creer que lo que ven es real y que lo que es real puede explicarse, categorizarse y manejarse. Pero ¿qué sucede cuando ese entrenamiento choca con una experiencia que desafía toda categorización? ¿Qué sucede cuando un soldado, entrenado en la lógica rígida de la balística y la línea de visión, se encuentra con algo que no obedece las reglas del mundo físico? Para muchos veteranos, los recuerdos más perturbadores que llevan a casa no son los del combate, no son los recuerdos de tiroteos o explosiones, por traumáticos que sean. Los recuerdos que perduran, los que los hacen mirar al techo a las 3 de la mañana, son los recuerdos de lo inexplicable. Los momentos en que se les erizaron los vellos de la nuca sin ninguna razón táctica. Las veces que vieron una figura moverse a través de un paisaje de una manera que ningún humano debería ser capaz de moverse. Las veces que se dieron cuenta de que estaban siendo observados por algo que no estaba en ningún informe de inteligencia. Estas son las historias de las cosas que existen en la periferia de la zona de guerra. Los eventos que caen fuera del alcance del informe posterior a la acción. Son los encuentros que los soldados se guardan para sí mismos, a menudo durante años, porque decirlos en voz alta es invitar al ridículo, o peor aún, cuestionar su propia cordura. Pero el volumen absoluto de estos relatos, la consistencia de los detalles a través de diferentes unidades, diferentes años y diferentes teatros de operaciones, sugiere que hay algo más en juego que solo la privación del sueño y el estrés. Sugiere que cuando entramos en estos paisajes antiguos y empapados de sangre, estamos entrando en un mundo que no entendemos completamente. Esto es Trench Shadows, y estos son los relatos de las cosas que no deberían haber estado allí. Historia 1. El primer relato proviene de un sargento de Estado Mayor al que nos referiremos como Miller. Miller era líder de escuadrón en la 10, a división de montaña, desplegado en la provincia de Kunar, Afganistán, a finales de 2011. Si no estás familiarizado con Kunar, es uno de los entornos más accidentados e implacables de la Tierra. Es un lugar de extremos verticales, donde las montañas se disparan miles de pies en el aire, creando valles profundos y sombreados que ven la luz del sol solo unas pocas horas al día. El terreno es tan severo que las señales de radio a menudo fallan, bloqueadas por la enorme masa de roca. Es un lugar donde un ejército moderno, con todos sus helicópteros y vehículos blindados, se ve obligado a luchar bajo los términos de la montaña. El pelotón de Miller fue asignado a un pequeño y remoto puesto de combate, un COP situado en una ladera escalonada con vistas a un valle menor. El COP apenas era una base, era poco más que una colección de sacos de arena, barreras esco y refugios de madera contrachapada, rodeados por alambre de concertina de triple hilo. Estaba aislado. El apoyo más cercano estaba a 40 minutos de vuelo, si el clima lo permitía. En invierno, cuando las nieves bajaban del Hindu Kush, el COP se sentía como si estuviera en la luna. Era noviembre. La temperatura por la noche caía muy por debajo del punto de congelación, un frío mordaz que atravesaba las capas de ropa térmica y se instalaba en los huesos. El escuadrón de Miller estaba en la rotación para la guardia de la torre. El puesto tenía 3 torres de vigilancia, posicionadas para proporcionar campos de tiro superpuestos.
Miller estaba en la Torre 2, el punto más alto del perímetro, que ofrecía una vista de la cresta hacia el norte. El turno comenzó a las 2:07 horas. La guardia del perro. El valle de abajo estaba completamente negro, un vacío de silencio. Arriba, las estrellas eran increíblemente brillantes, puntos duros de luz que no ofrecían calor. Miller estaba en la torre con un soldado más joven, un soldado de primera clase llamado Gallows. Estaban ejecutando un ciclo estándar, 15 minutos en la óptica térmica, 15 minutos en la visión nocturna POSA 14 y luego un breve descanso para relajar los ojos. Mirar a través de dispositivos de visión nocturna NOTS durante horas hace cosas extrañas al cerebro. El mundo se convierte en una alucinación plana de fósforo verde. La percepción de profundidad desaparece. Las sombras se estiran y se deforman. La estática visual, conocida como centelleo, parece enjambres de insectos moviéndose a través de la pantalla. Alrededor de las 1003, el silencio del valle era absoluto. Sin viento, sin ladridos distantes de perros desde los pueblos de abajo. Solo la quietud muerta y congelada de la gran altitud. Miller estaba en las térmicas, un sistema pesado, montado en trípode, que podía detectar firmas de calor a kilómetros de distancia. Estaba escaneando la cresta norte, una columna irregular de roca que se encontraba a unos 800 metros por encima de su posición y tal vez a 1 kilómetro de distancia lineal. La cresta fue designada como Puesto de Observación 4, aunque no había aliados allí. Era efectivamente un sendero de cabras, una pared de acantilado casi imposible de atravesar, especialmente de noche y en estas condiciones de congelación. Se consideraba terreno negado, suelo tan áspero que incluso los combatientes locales rara vez lo usaban. Miller estaba barriendo la lente lentamente a través de la cima de la cresta, cuando captó un parpadeo de contraste blanco, incandescente contra el gris frío de la roca. Bloqueó el mecanismo de desplazamiento y enfocó la lente. Había una firma de calor en la cresta. «Tengo movimiento», susurró Miller, su aliento humeando en el aire frío. Cresta norte, sector 4. Gallows, que había estado apoyado contra los sacos de arena tratando de mantenerse caliente, levantó inmediatamente su rifle y miró a través de su propia óptica de visión nocturna. «No lo veo, sargento. Está demasiado lejos para los 14». Miller mantuvo los ojos pegados a la pantalla térmica. La firma era distinta. Era la forma de un hombre, de pie erguido sobre un pináculo de roca que sobresalía sobre el precipicio. Pero algo andaba mal. La firma de calor era increíblemente brillante, mucho más caliente de lo que un cuerpo humano debería aparecer después de estar expuesto al aire helado durante cualquier periodo de tiempo. Por lo general, la ropa gruesa de invierno enmascara el calor corporal, haciendo que las personas se vean irregulares o tenues en las térmicas. Esta figura brillaba, como si estuviera irradiando calor desde adentro hacia afuera. «Solo está parado ahí», dijo Miller, con la voz baja, justo en el borde. Verificó las coordenadas de la cuadrícula. La figura estaba parada en una caída vertical. Para llegar a esa posición, una persona tendría que escalar libremente una pared de roca vertical en la oscuridad, sin equipo, en temperaturas bajo cero. No tenía sentido táctico. No tenía sentido físico. Miller buscó el auricular de la radio para llamar al TOC, el Centro de Operaciones Tácticas. «TOC, aquí Torre 2. Tengo visual de un solo individuo. Cresta norte, cuadrícula O34 viento, mila de 1 a 321. Estacionario». La radio crujió de vuelta. «Torre 2, aquí TOC copiado. ¿Está armado?» Miller entrecerró los ojos ante la pantalla, ajustando la ganancia. «Negativo. No puedo ver un arma. Solo está parado ahí, mirándonos». «Mirándonos». Miller observó a la figura. Se mantuvo con una quietud perfecta y antinatural que Miller encontró profundamente inquietante. Los seres humanos son máquinas biológicas. Estamos constantemente en movimiento, incluso cuando creemos que estamos quietos. Nos balanceamos, ajustamos nuestro equilibrio, temblamos. Esta figura estaba tan quieta como la roca debajo de ella. Entonces ocurrió la anomalía. Miller parpadeó, con los ojos llorosos por el esfuerzo. Cuando volvió a mirar la pantalla, la figura se había movido, pero no había caminado. En el lapso de una fracción de segundo, la firma de calor había viajado desde el pináculo de la roca hasta una posición casi 50 metros abajo por la pared vertical del acantilado. Miller
retrocedió bruscamente del ocular. ¡Wow! ¡Wow! ¿Viste eso? ¿Ver qué?, preguntó Gallows, escaneando ciegamente en la oscuridad. Se movió. Él saltó o cayó. Miller volvió a poner los ojos en la térmica. La figura ahora estaba aferrada al costado del acantilado, una pared vertical de piedra. Pero mirando de cerca, Miller se dio cuenta de que la figura no se estaba aferrando. Estaba parada perpendicular a la pared. Estaba de pie sobre la cara vertical de la roca, como si la gravedad hubiera girado 90 grados. Una sensación de frío, distinta del aire invernal, recorrió a Miller. Sintió que el vello de sus brazos se erizaba dentro de su uniforme. Su cerebro trató de racionalizar lo que estaba viendo. Fallo en la unidad térmica. Reflejo, pero la firma era nítida. Era una forma humanoide, parada casualmente en una pared de roca a la que debería haber sido imposible aferrarse. «Sargento, no hay nadie allí», dijo Gallows, el pánico arrastrándose en su voz. La figura en la pantalla térmica levantó un brazo. Señaló, no a la torre, sino directamente hacia abajo, hacia el suelo del valle, hacia el punto ciego detrás de las letrinas del puesto de avanzada. De repente, la firma de calor estalló. Creció en intensidad hasta que lavó toda la pantalla, cegando el sensor térmico con una pared de estática blanca. Miller retrocedió, maldiciendo, parpadeando para borrar la imagen residual. Ajustó frenéticamente la ganancia, tratando de aclarar la imagen. Cuando el sensor se recalibró y la imagen regresó, el acantilado estaba vacío. La roca estaba fría. No había calor residual. Ninguna señal de que algo hubiera estado allí alguna vez. Miller apagó el reflector. La oscuridad volvió a precipitarse, más pesada que antes. Se quedó allí en la torre helada, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Escaneó la cresta por el resto del turno. Escaneó hasta que salió el sol y bañó las montañas en luz gris. Nada. A la mañana siguiente, Miller dirigió una patrulla. Insistió en revisar la base del acantilado, alegando que necesitaban verificar si un observador había estado estableciendo posiciones. Subieron por las laderas de pedregal, resbalando en la pizarra suelta. Cuando llegaron al área debajo de donde había estado la figura, encontraron algo que detuvo a Miller en seco. En un parche de nieve intacta en la base del acantilado había huellas, pero no eran huellas de botas, eran las huellas de pies descalzos. Pies grandes, con forma humana, con dedos distintos. Comenzaban en el medio del parche de nieve y terminaban en el medio del parche de nieve, como si algo hubiera caído del cielo y luego se hubiera lanzado de nuevo hacia arriba. La temperatura era de 10 grados Fahrenheit, unos 12 UST. La roca era afilada como el vidrio. Ningún ser humano podría caminar descalzo aquí. Miller miró las huellas durante mucho tiempo. Tomó una foto con su cámara táctica, pero nunca se la mostró al mando. Sabía lo que dirían. Dirían que fue un truco de la nieve derritiéndose o el rastro de un animal. Pero Miller sabía lo que había visto en la térmica. Sabía la forma en que se había movido y sabía que durante esos pocos minutos en la torre había estado mirando algo que no pertenecía a la guerra que estaba luchando. Nunca volvió a subir a la Torre 2 por la noche sin sentir que estaba siendo observado desde el terreno elevado por algo frío y antiguo que vivía en la roca. ¿Qué historia 2? Nos trasladamos ahora de los picos helados de Afganistán a un entorno muy diferente, pero igualmente hostil, las marismas del sur de Irak. Esta área, conocida como la War, es un mundo de agua en medio del desierto. Es un laberinto de juncos, vías fluviales y pequeñas islas que ha estado habitado durante 5000 años. Algunos eruditos bíblicos creen que esta área fue el sitio del Jardín del Edén, pero para los soldados de la 1, a división de caballería desplegados allí en 2008, se sentía mucho más cerca del infierno. El especialista Davis era granadero en un pelotón encargado de patrullar las vías fluviales. Su misión era interceptar rutas de contrabando de armas que cruzaban la frontera desde Irán. Operaban desde pequeñas lanchas inflables de casco rígido, navegando por los estrechos canales a través de juncos que crecían 10 pies de altura, bloqueando toda visibilidad. Las marismas son un entorno opresivo. La humedad es sofocante. El aire huele a agua estancada, vegetación podrida y petróleo quemado. Los insectos son implacables y el silencio es engañoso. Los juncos absorben el sonido, creando una zona muerta, donde puedes estar a 10 pies de alguien y no escucharlo moverse. Era septiembre.
El escuadrón de Davis estaba en una misión de emboscada nocturna. La inteligencia sugería que un objetivo de alto valor estaba moviendo cargamentos a través de un sector específico de las marismas, conocido como los canales oscuros. El plan era insertarse en bote, establecer una posición oculta en una de las pequeñas islas fangosas y esperar. Se insertaron al atardecer. El cielo se volvió de un púrpura magullado y el agua se convirtió en aceite negro. Camuflaron los botes y establecieron un perímetro en un matorral de juncos. Davis estaba en el lado norte del perímetro, asociado con su líder de equipo, el sargento Wells. Se prepararon para la espera. Para la medianoche, la oscuridad era absoluta. La luna estaba oscurecida por una densa capa de nubes y la única luz provenía del tenue resplandor de las llamaradas de gas distantes de los campos petroleros en el horizonte, reflejándose en el agua. Alrededor de las desde cielo, el entorno cambió. No fue un desvanecimiento gradual, fue un corte instantáneo, como si alguien hubiera accionado un interruptor. El silencio que siguió fue pesado y antinatural. Davis sintió una vibración en el suelo debajo de él. No era una explosión ni un vehículo. Era un zumbido de baja frecuencia, algo que podía sentir en sus dientes más de lo que podía escuchar con sus oídos. Miró a Wells. El sargento estaba alerta, con la cabeza ladeada escuchando. Luego vinieron las voces. Comenzaron débiles, provenientes del agua, no de la tierra. Sonaba como una conversación, un murmullo de muchas personas hablando a la vez. Davis apretó su agarre en su lanzagranadas muy vitres. Asumió que eran los contrabandistas. Él le dio un codazo a Wells y señaló hacia el canal. Wells asintió y señaló al escuadrón que mantuviera el fuego. Esperaron a que aparecieran los botes. Esperaron el sonido de motores o el chapoteo de remos. Pero las voces no se acercaron y no se alejaron. Se mantuvieron a una distancia fija, justo más allá de la pared de juncos. Y mientras Davis escuchaba, enfocándose a través de la audición amplificada de sus auriculares electrónicos, sus peltors se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Las voces no hablaban árabe. Sonaba como un bucle de tráfico de radio militar. Davis podía escuchar fragmentos de frases, distorsionadas y superpuestas. Alto al fuego, moviendo al norte, médico, coordenada de cuadrícula. Era un collage caótico de charla de combate. Pero las voces sonaban planas, metálicas y desprovistas de emoción. Y entonces Davis escuchó su propia voz. Escuchó una frase clara y distinta flotar desde la oscuridad sobre el agua. Me quedé sin agua. Era una frase que le había dicho a Wells 3 horas antes, cuando estaban estableciendo la posición por primera vez. La escuchó perfectamente, con su propia inflexión, su propio acento. Se le reprodujo desde la oscuridad. Wells se puso rígido. Él también lo había escuchado. ¿Acabas de decir eso?, susurró Wells, con la cara pálida bajo la pintura de camuflaje. No respiró Davis. Eso fue de antes. Las voces en los juncos aumentaron. Más fragmentos de sus propias conversaciones de más temprano en el día comenzaron a resonar hacia ellos. Una risa, una maldición, el sonido de un arma despejándose. Era como si el pantano los hubiera grabado y ahora estuviera reproduciendo los sonidos para atraerlos. De repente, apareció una luz bajo el agua. Era una bioluminiscencia suave y azul, brillando desde debajo de la superficie del canal negro. No era un reflejo, era una fuente de luz, moviéndose profundo bajo el agua. Se acercó a su posición, iluminando los tallos de los juncos desde abajo. Contacto, siseó Wells. ¿Ves eso? La luz se detuvo a 10 pies del banco fangoso donde yacían. El agua estaba quieta, no había ondas. Entonces, una mano rompió la superficie. No fue un chapoteo violento, fue un movimiento lento y deliberado. Una mano pálida y húmeda se levantó del agua, seguida de un antebrazo, luego un hombro. Estaba cubierta de barro y algas. Se estiró y agarró un puñado de juncos, tirando. Davis esperaba que siguiera una cabeza. Esperaba un buzo, un insurgente, una amenaza. Apuntó su arma, listo para disparar. Pero ninguna cabeza emergió, solo el brazo. Tiró, probando la fuerza de los juncos, y luego otro brazo se levantó del agua a unos pocos pies de distancia, y luego otro. Alrededor de su pequeña isla, brazos pálidos se levantaban silenciosamente del agua negra, agarrando los juncos, aferrándose al banco de barro. No había cuerpos unidos a ellos, solo extremidades, cortadas, pero moviéndose con propósito.
surgiendo de las profundidades como una cosecha de cosas muertas creciendo en la noche. La charla de radio desde la oscuridad se hizo más fuerte, gritando ahora, una cacofonía de sus propias voces gritando en pánico. «¡Contacto al frente, hombre caído! ¡Sácanos de aquí!». Era una grabación de una batalla que aún no había sucedido. Wells retrocedió, su disciplina rompiéndose. «Nos vamos, ahora, muévanse, muévanse». El escuadrón no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Abandonaron el sitio oculto, trepando de regreso a los botes. Mientras chapoteaban en el agua al otro lado de la isla, Davis miró hacia atrás. La luz azul bajo el agua se estaba extendiendo, pulsando más rápido. Los brazos en el banco se balanceaban, los dedos curvándose y descurvándose en el barro. Aceleraron los motores de los botes, atravesando los juncos, arriesgándose a encallar solo para alejarse de esa isla. Mientras el rugido de los motores fuera de borda ahogaba el silencio, Davis miró hacia atrás una última vez. De pie sobre la superficie del agua, no flotando en ella, sino de pie encima de ella, había una figura. Era alta, envuelta en harapos que parecían redes podridas. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar las facciones. Levantó una mano pálida y húmeda, y saludó. Las radios en el bote chirriaron con estática, y por un segundo, una voz clara atravesó el ruido. No era una grabación esta vez, era un susurro profundo y gutural que parecía venir justo al lado del oído de Davis. «Vuelvan». Luego la radio murió por completo. Condujeron de regreso a la base de operaciones en silencio, navegando por brújula, porque el Jebes se negaba a fijar la señal. Cuando llegaron, estaban empapados, cubiertos de barro y temblando. Informaron de una misión abortada debido a peligros ambientales y fallas en el equipo. Nunca mencionaron los brazos, nunca mencionaron las voces, pero al día siguiente, mientras limpiaba su equipo, Davis encontró algo metido en las correas de su chaleco. Era un grupo de hierbas de río, húmedas y oliendo a podredumbre. Enredada dentro de las hierbas había una sola chapa de identificación estadounidense oxidada. Tenía fecha de 2003, 5 años antes de que llegara su unidad. El nombre en la chapa era ilegible, carcomido por el tiempo y el agua. Davis no sabe a quién pertenecía la chapa. No sabe cómo llegó a su chaleco. La arrojó a un pozo de quema y vio cómo se convertía en ceniza. Terminó su turno, pero nunca volvió a entrar al agua. Incluso ahora, años después, viviendo en un estado seco en los EU, no puede dormir con una ventana abierta. Tiene miedo de que, si escucha lo suficientemente cerca a la noche, escuchará su propia voz llamándolo desde la oscuridad. Hay una tendencia a descartar estas historias, a descartarlas como subproductos del estrés, el agotamiento y la naturaleza caótica de la guerra. Nos decimos a nosotros mismos que el cerebro, cuando es empujado al punto de quiebre por la privación del sueño y la hipervigilancia, comienza a fabricar sus propios monstruos. Decimos que la figura en el acantilado era solo una sombra y un truco de la lente térmica. Decimos que las voces en el pantano eran solo el viento silbando a través de los juncos y el poder de la sugestión. Y tal vez eso sea cierto. Tal vez haya explicaciones racionales y científicas para todo lo que Miller y Davis experimentaron. Tal vez la mente sea el único lugar embrujado en la Tierra. Pero entonces tienes que explicar los detalles. Tienes que explicar la firma térmica que se movía con una velocidad imposible. Tienes que explicar las huellas en la nieve que ningún humano podría haber hecho. Tienes que explicar la alucinación compartida de un escuadrón entero, escuchando sus propias voces reproducidas desde la oscuridad. Tienes que explicar la evidencia física de una chapa de identificación oxidada apareciendo donde no debería estar. La guerra arranca el barniz de la civilización. Reduce el mundo a sus elementos más primarios: vida, muerte, miedo y supervivencia, para los soldados que regresan. La parte más difícil no siempre es el recuerdo de la lucha. A veces, la parte más difícil es el recuerdo de las cosas que no lucharon, las cosas que simplemente observaban, las cosas que estaban paradas en la cresta o esperaban en el agua. La comprensión de que no siempre somos los dueños del terreno que ocupamos. Miller y Davis están fuera del ejército ahora. Tienen trabajos, familias y vidas muy alejadas de las montañas de Afganistán y las marismas de Irak, pero todavía están caminando patrulla en sus mentes. Todavía están escaneando los bordes de su visión, esperando el movimiento que no tiene sentido,
Llevan el peso de lo desconocido con ellos, una carga silenciosa que ninguna medalla o citación puede reconocer. Saben que hay cosas en la oscuridad que nuestra visión nocturna no puede explicar. Y saben que a veces cuando miras al vacío, el vacío no solo te devuelve la mirada, a veces te imita, a veces te sigue a casa. Gracias por acompañarnos en las trincheras hoy. Estas historias son difíciles de contar y aún más difíciles de vivir. Nos recuerdan que la realidad de la guerra es a menudo más extraña y más inquietante que cualquier ficción. Si has servido y tienes una historia que desafía toda explicación, algo que viste en un puesto de guardia solitario o en una patrulla desolada que nunca has podido racionalizar completamente, queremos escucharte. La historia de la guerra está llena de estas sombras y tu relato merece ser parte del registro. Deja un comentario abajo o contáctanos. No estás solo en lo que experimentaste. Manténganse a salvo, manténganse vigilantes y mantengan la cabeza agachada. Esto es Strange Shadows, rompan filas.